Roberto Cobo, también conocido como el Calambres, no solo dejó huella en el cine mexicano, sino que también rompió esquemas y tabúes con personajes que desafiaban las normas de su tiempo. Seguro que, aunque su nombre no suene de entrada, si mencionamos su papel como Jaibo en Los Olvidados de Luis Buñuel, ahí sí se prende el foco. ¿O qué tal su inolvidable interpretación como la Manuela en El lugar sin límites, una actuación que todavía hoy sigue siendo aplaudida por su valentía y profundidad? ¿Me pongo chiles en vinagre tan picosos? Póngale todo lo que quiera. Roberto Cobo fue de esos actores que dejan marca, no solo por su talento y carisma en pantalla, sino también por la intensidad con la que daba vida a sus personajes. Eso sí, su vida personal también tuvo su dosis de misterio y rumores, lo que terminó por consolidar su leyenda. Uno de los relatos más comentados es su relación con Joaquín Vargas García, mejor conocido como el Borolas. Dicen las malas lenguas que lo suyo fue más que una simple amistad, una conexión emocional que, aunque nunca se confirmó del todo, siempre quedó en el aire como parte de su historia. Pero lo que realmente puso a Cobo en el mapa fue su valentía para aceptar papeles que otros actores ni se atreverían a tocar en esa época. Eran personajes que rompían con lo establecido, desafiando los valores tradicionales y mostrando realidades que muchos preferían ignorar. Por eso, más allá de las críticas, esos roles lo convirtieron en un verdadero pionero del cine mexicano, poniendo en pantalla temas que antes eran tabú. Uno de los momentos más épicos de su carrera y del cine nacional fue cuando protagonizó el primer beso homosexual de larga duración en la pantalla grande. Ese beso no solo sacudió a la sociedad de su tiempo, sino que también abrió camino para que el cine empezara a reflejar la diversidad y mostrara historias más auténticas. Aunque, claro, las reacciones estuvieron divididas, no hay duda de que este paso ayudó a cambiar las reglas del juego y dejó claro que Cobo no tenía miedo de romper barreras. La vida de Roberto Cobo no se limitó únicamente a los dramas que interpretó en la pantalla grande. También fue testigo y sobreviviente de eventos históricos, como el terremoto de 1985 en la Ciudad de México, una catástrofe que marcó profundamente al país. Este episodio, junto con otros aspectos de su vida, añade una dimensión más compleja a su historia personal. Sea miedosa, pero yo le veo la cara de quererme hacer quién sabe qué. La trayectoria de Cobo está llena de episodios significativos que revelan tanto los desafíos como los momentos destacados de su vida. Su vida amorosa, por ejemplo, fue un tema que siempre mantuvo en reserva. En sus entrevistas, evitó hablar de detalles personales o mencionar nombres, lo que contribuyó al misterio que rodeaba este aspecto de su biografía. Sin embargo, como suele ocurrir con figuras públicas, circularon relatos no confirmados sobre sus relaciones. Uno de estos relatos menciona que, en algún momento de su vida, Roberto tuvo una relación con una joven originaria de Monterrey. Según estas versiones, ella era conocida por su carácter fuerte y su relación habría sido intensa desde sus inicios. No obstante, como en muchas historias personales, surgieron obstáculos que dificultaron el curso de su vínculo. Aunque estos relatos no han sido verificados, forman parte del imaginario colectivo sobre la vida privada de Cobo. La tolerancia es maravillosa, porque quien se tolera a sí mismo sabe vivir. La relación que Roberto Cobo habría tenido con una joven de Monterrey enfrentó la oposición de su familia, según relatos no confirmados. Se especula que el descontento no radicaba tanto en la identidad de Cobo como en su comportamiento y personalidad, considerados poco convencionales para los estándares de la época. Estas diferencias habrían llevado a la familia de la joven a prohibirle cualquier contacto con él, poniendo fin a la relación. A lo largo de su vida, Roberto Cobo mantuvo un estricto hermetismo sobre sus preferencias y relaciones personales. Sin embargo, las historias y rumores que giran en torno a su vida amorosa han sido tema recurrente en el imaginario popular. Una de las más mencionadas lo relaciona sentimentalmente con Joaquín García Borolas, un destacado comediante del cine de oro mexicano. Pues yo tampoco, porque no le entendí nada, a lo mejor es por la altura, ¿verdad? A ver, así más cerquita, a ver si le entiendo. Según estos relatos, Cobo y García habrían compartido un vínculo más allá de la amistad, llegando incluso a convivir en un departamento en la zona de Tlatelolco, Ciudad de México. Se dice que ambos consideraron hacer pública su relación,
pero las normas sociales de la época, marcadas por un conservadurismo estricto, los habrían obligado a mantener su vínculo en privado, dejando lugar a especulaciones. La supuesta relación habría terminado de manera abrupta. Según versiones no verificadas, una discusión habría surgido después de que Cobo le solicitara dinero a García para adquirir productos perjudiciales para la salud. Este conflicto habría escalado, terminando en una separación definitiva. Algunos relatos señalan que García, afectado emocionalmente por el desenlace, habría atravesado un periodo de profunda tristeza, cuyas consecuencias dejaron huella en su vida personal. Pues ya andaba yo sudando polilla por todos lados. Ay, comadre, cómo se la exageraban. Se ha señalado que, tras su supuesta ruptura con Roberto Cobo, Joaquín García El Borolas habría buscado consuelo en una relación con un joven bailarín en los años 80. Según estas versiones, este nuevo romance no solo resultó en decepciones, sino que también lo habría llevado a retomar hábitos perjudiciales para su salud. Joaquín falleció el 13 de mayo de 1993 a causa de un paro respiratorio, un hecho que algunas narrativas vinculan a las secuelas emocionales de su relación con Roberto. Sin embargo, estos detalles no han sido confirmados y permanecen en el ámbito de la especulación. El vínculo entre Joaquín y Roberto, descrito en ocasiones como un amor prohibido, ha sido interpretado como un reflejo de las dificultades de vivir en una sociedad que en su momento no aceptaba plenamente la diversidad en las relaciones personales. Esta situación dejó huellas emocionales que, según muchos relatos, marcaron profundamente a ambos. Y entras para allá, inocentes se van a quedar de que ven ayudando, ¿para qué quieres que mi arma? En 1983, Roberto Cobo participó junto a Alfonso Sayas en la película El Día del Compadre, una producción característica del cine de ficheras, conocida tanto por su contenido como por las historias que surgían detrás de cámaras. Según rumores de la época, entre Roberto y Alfonso habría existido una conexión que trascendió lo actoral. Estas versiones sugieren que su relación, de haberse dado, se manejó con extrema discreción. La supuesta relación con Alfonso Sayas adquiere mayor resonancia al considerar su posición en la industria. Sayas era reconocido como un ícono del cine de ficheras y como un símbolo de la masculinidad tradicional de la época. Este contexto habría llevado al actor a cuidar celosamente su vida personal para evitar cualquier repercusión en su carrera. Aunque estas historias han circulado ampliamente, no hay pruebas concluyentes que las respalden, y siguen siendo parte de los rumores que rodean a estas figuras del cine mexicano. Besito al jefe. La imagen pública de Alfonso Sayas habría sido el principal motivo para mantener en secreto cualquier vínculo con Roberto Cobo, según los relatos. En una época marcada por el machismo y los rígidos estándares sociales, cualquier insinuación de una relación con alguien como Cobo, conocido por su personalidad singular, podría haber sido perjudicial para su carrera. Estas circunstancias habrían contribuido a que, aunque se dice que existió una conexión entre ellos, el temor a las repercusiones sociales terminara por dictar el rumbo de esta historia. Entre rumores y versiones no verificadas, esta es una de esas historias que permanecen a medio contar, dejando abierta la interrogante: ¿fue real o simplemente otra especulación dentro del medio artístico? Otro nombre que surge en los relatos sobre la vida amorosa de Roberto Cobo es el de Julián de Meriche, cuyo verdadero nombre era Vladimir Lipkis Chazan. Este destacado coreógrafo y actor de origen ruso fue quien apodó a Roberto como Calambres, un sobrenombre que, según se dice, hacía alusión a su energía y estilo único. Se ha especulado que entre Julián y Roberto habría existido una relación llevada con extrema discreción. Julián, además de ser una figura reconocida en el mundo del espectáculo, estaba casado con María Elena Velasco, mejor conocida como la India María, una de las estrellas más emblemáticas del cine mexicano. Este contexto habría hecho necesario mantener cualquier relación en absoluto hermetismo, tanto por razones personales como profesionales. Te siguen los dolores, María. Pues me doy unos asobones con... Estas historias, como muchas otras que rodean la vida de Roberto Cobo, carecen de confirmación. Durante su vida, el actor optó por no hablar públicamente sobre sus relaciones, permitiendo que los rumores y especulaciones formaran parte de su legado enigmático.
Este silencio contribuyó a la fascinación que sigue generando su figura, manteniéndolo como un personaje de gran interés en la historia del cine mexicano. La vida de Roberto Cobo siempre estuvo rodeada de un halo de misterio, dejando la constante duda sobre cuánto de lo que se cuenta sobre él pertenece a la realidad y cuánto a la leyenda. Uno de los episodios más intrigantes de su vida comenzó cuando su abuela, siguiendo su intuición, le aconsejó mudarse de su casa en el centro a un departamento en Tlatelolco. En ese momento, la modernidad y el dinamismo de la zona la convertían en un lugar deseable para vivir. Roberto se mudó al 6º piso del edificio Nuevo León, un inmueble que más tarde se volvería tristemente célebre tras el terremoto de 1985. En aquellos días, algunos asumieron que compartiría su nuevo hogar con una pareja, pero los detalles sobre su vida privada siempre permanecieron en reserva. Lo que se sabe con certeza es que, cuando ocurrió el terremoto, Roberto no estaba acompañado de ninguna pareja. Fue rescatado de entre los escombros junto con su tía Chofis, quien al parecer era su principal compañía en esa etapa de su vida. Este hecho contrastaba con las especulaciones que rodeaban su vida amorosa. Tras el desastre, Roberto fue trasladado al Hospital Santa Fe el 20 de septiembre, apenas un día después del terremoto. En medio del caos y la conmoción, recordó de inmediato el número telefónico de su dentista, Álvaro, un detalle que generó especulaciones. Algunos afirman que Álvaro no solo se encargaba de su cuidado dental, sino que habría mantenido con él una relación cercana y significativa. Según estos relatos, Roberto habría vivido con Álvaro durante 5 meses, lo que ha llevado a interpretaciones sobre la profundidad de su vínculo. Sin embargo, no se encontraron registros de que Álvaro estuviera en el departamento durante el terremoto, dejando muchas preguntas sin respuesta. La vida de Roberto Cobo, como en otros aspectos, estuvo marcada por los silencios, las omisiones y los rumores. Su historia personal, siempre envuelta en discreción, se mezcla con relatos que alimentan la fascinación en torno a su figura. No pasó nada. Estuvo duramente, así, de mala manera. Desde temprana edad, Roberto mostró un talento excepcional que lo llevaría a consolidarse como un referente del espectáculo en México. A los 8 años, debutó en Las Carpas, un espacio emblemático del entretenimiento en el país hasta mediados del siglo XX. Fue allí donde comenzó a construir una carrera que lo destacaría en el teatro y el cine, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva del público mexicano. Su trayectoria lo llevó a formar parte de compañías teatrales icónicas, como la del Teatro Iris, dirigida por la legendaria vedette mexicana Esperanza Iris. Pero más allá del teatro, Roberto siempre guardó un cariño especial por Andrea Palma, una de las actrices más destacadas de la época. Dicen que su habilidad para imitarla era tan precisa que, en una ocasión, los actores lo llevaron frente a ella para que lo escuchara. Al hacerlo, Andrea, sorprendida, se quitó los lentes y profetizó con su característica elegancia: «Este muchacho algún día va a ser alguien». Y no se equivocó. Se quitó Andrea Palma los lentes y dijo: «Este cabrón muchacho un día va a hacer algo». Cuando Roberto Cobo recibió su segundo premio Ariel, un reconocimiento que consolidaba su lugar en la élite actoral mexicana, decidió invitar a Andrea Palma a acompañarlo. Este gesto fue un homenaje significativo a quien supo reconocer su talento desde el inicio de su carrera y marcó uno de los momentos más importantes de su trayectoria. La incursión de Roberto en el cine comenzó en 1945 con un papel en Los 7 niños de Écija. Desde entonces, participó en 14 películas donde, aunque sus apariciones eran breves, siempre dejaban una impresión duradera. Al mismo tiempo, trabajaba en el teatro, destacando en el teatro lírico, donde recibió el apodo que lo identificaría para siempre: Calambres. Este sobrenombre surgió debido a los movimientos enérgicos y eléctricos que realizaba como bailarín, un rasgo que evidenciaba su capacidad para captar la atención en cualquier escenario. 11 de marzo de 1950 nació Calambres. En 1950, Cobo interpretó a El Jaibo en Los Olvidados, bajo la dirección de Luis Buñuel. Este papel marcó un punto de inflexión en su carrera, estableciéndolo como un ícono del cine mexicano.
La colaboración con Buñuel continuó en 1951 con Su vida al cielo, donde compartió escenas con Lilia Prado, demostrando su versatilidad como actor y su capacidad para adaptarse a distintos géneros cinematográficos. A lo largo de su carrera, Roberto protagonizó actuaciones memorables en películas como El lugar sin límites y Dulces compañías, por las que fue nominado al Ariel como mejor actor. Estas interpretaciones se convirtieron en parte fundamental de su legado artístico, reflejando su habilidad para dar vida a personajes complejos y profundos. Confíeme a mí hacer las particiones. ¿Y tú qué dijiste? ¿Esta ya cayó? En sus últimos años, continuó aportando su talento en cada papel que interpretó. Su última aparición en el cine fue en la película Carambola, donde encarnó al personaje de Chimuelo, cerrando una carrera que abarcó décadas de contribuciones significativas al cine mexicano. La relación profesional entre Roberto Cobo y Luis Buñuel fue de gran relevancia en su trayectoria. Aunque su colaboración se limitó a 2 películas, Los Olvidados y Su vida al cielo, estas producciones no solo lo posicionaron como un actor destacado en México, sino que también lo conectaron con el cine de reconocimiento mundial. La posibilidad de una tercera colaboración quedó como un interesante y sí, en la historia del séptimo arte, una muestra del impacto que ambos lograron en sus proyectos conjuntos. La persona, lo poco que sabe del deporte, pues lo ha aprendido de mí. En Su vida al cielo 1952, una comedia que explora los matices de la sociedad mexicana, Roberto Cobo compartió pantalla con la destacada actriz Lilia Prado, interpretando a los personajes de Juan y Raquel, respectivamente. Sin embargo, 2 años antes, en 1950, Luis Buñuel ya había confiado a Roberto uno de los papeles más significativos de su carrera, El Jaibo, en Los Olvidados. El Jaibo, interpretado por Cobo, era un joven que, tras escapar de un correccional, lideraba una pandilla mientras buscaba venganza y trataba de sobrevivir en un entorno marcado por la pobreza y la exclusión social. Su actuación logró transmitir tanto la vulnerabilidad como la brutalidad de un personaje atrapado en un sistema que lo había marginado, convirtiéndose en una de las representaciones más impactantes del cine mexicano. Y si hacen lo que yo les digo, a ninguno le faltará su centavo. ¡Seguro que vamos contigo! La película también enfrentó desafíos fuera de la pantalla. Temiendo posibles problemas con la censura y el rechazo de sectores conservadores, los productores decidieron filmar un final alternativo más optimista que suavizara el impacto del guión original. Sin embargo, gracias al respaldo de intelectuales y al éxito internacional que Los Olvidados obtuvo al ganar la Palma de Oro en el Festival de Cannes, se estrenó tal como Buñuel la había concebido. Décadas después, ese final alternativo fue redescubierto en la Filmoteca de la UNAM, ofreciendo un valioso testimonio de las tensiones culturales de la época. En su estreno inicial en el Cine México, la película fue un fracaso. Según relató Roberto Cobo, solo 9 personas asistieron a la función, 4 de ellas, miembros de su familia. No obstante, tras el reconocimiento en Cannes, Los Olvidados volvió a las salas y se convirtió en un éxito, logrando funciones con llenos totales durante casi 30 semanas. 8 personas en las butacas. Éramos 8 porque 4 eran de mi familia. El impacto de su interpretación como el Jaibo fue tal que, en Monterrey, algunos voceadores lo persiguieron por las calles con la intención de agredirlo, confundiendo al actor con el personaje que encarnó. Este incidente le permitió a Roberto comprender la magnitud de su actuación y el alcance de su fama, dejando una huella imborrable en su carrera y en la historia del cine mexicano. La película Los Olvidados no solo marcó la carrera de Roberto Cobo, quien ganó su primer premio Ariel al mejor actor juvenil, sino que también consolidó a Luis Buñuel como uno de los grandes cineastas de su tiempo en el ámbito internacional. Actualmente, Los Olvidados es considerada una obra maestra del cine y, junto a títulos como Metrópolis y El Mago de Oz, forma parte de la memoria del mundo de la UNESCO, un reconocimiento otorgado a las piezas más valiosas del patrimonio cultural global. Los chamacos que venían del sol me reconocieron, me querían apedrear, me corretearon, me tuve que meter a escondidas al cine. Posteriormente, Roberto Cobo protagonizó otra de sus interpretaciones más destacadas, El lugar sin límites, una película que, desde su estreno en 1978, ha sido considerada una de las obras más provocadoras del cine mexicano. Dirigida por Arturo Ripstein y basada en la novela homónima del escritor chileno José Donoso,
publicada en 1966, la película se realizó con un presupuesto limitado, priorizando el talento de su elenco por encima de nombres internacionales. El resultado fue un clásico del cine nacional. En El lugar sin límites, Roberto Cobo interpretó a la Manuela, un personaje que rompió los estereotipos de género y expuso las contradicciones e hipocresías de una sociedad moralista y conservadora. Vestido con un llamativo traje solferino de bailaora española, Cobo dio vida a un personaje complejo que se convirtió en el eje de una historia llena de secretos, pasiones y conflictos. Más de los jamases. Yo no le bailo a ese bruto. Entre los momentos más dramáticos de la película destacan los enfrentamientos de la Manuela con la japonesa, interpretada por Lucha Villa, quien busca proteger sus intereses en el cabaret que comparten. La trama también involucra a Gonzalo Vega, el galán del pueblo, cuya relación con la Manuela desata la envidia de la japonesita, interpretada por Ana Martín, quien lidia con las tensiones de un pasado familiar marcado por prejuicios y estigmas. Uno de los momentos más controvertidos y recordados de la película es el beso apasionado entre la Manuela y el personaje de Gonzalo Vega. Esta escena generó polémica en su momento, reflejando las tensiones sociales y culturales de la época. Más allá de la controversia, el personaje de la Manuela se convirtió en un símbolo de la cultura popular en México, trascendiendo generaciones como un referente de la diversidad y la complejidad humana en el cine. Un hombre tiene que ser capaz de probar de todo, ¿no cree? En los inicios de la producción de El lugar sin límites, Arturo Ripstein consideró al actor Andrés García para interpretar a Pancho, el galán rudo y varonil que desempeñaría un papel clave en la compleja relación con la Manuela. Sin embargo, Andrés rechazó la oferta. Según versiones de la época, su negativa no habría estado relacionada con la dificultad del personaje, sino con la escena que culminaba en un beso con Roberto Cobo. En una sociedad de mínima tolerancia y marcada por estereotipos, Andrés, conocido por su imagen de macho alfa, habría temido que este papel afectara su carrera. Finalmente, Ripstein optó por Gonzalo Vega, quien demostró estar a la altura de las exigencias del personaje. El rodaje de la icónica escena del beso entre la Manuela y Pancho fue igualmente controversial. En los estudios América, Arturo Ripstein tomó la decisión de limitar la presencia en el set a un mínimo de personas esenciales, dejando únicamente al camarógrafo, Gonzalo Vega y él mismo. Antes de filmar, el director le preguntó a Gonzalo si alguna vez había besado a un hombre. Tras recibir una respuesta negativa, Ripstein, en un gesto inesperado, lo tomó de las orejas y le plantó un beso, asegurándole que con ello podría interpretar la escena con naturalidad. Este episodio reflejó la determinación de Ripstein por capturar la autenticidad emocional que requería la película. Verdaderamente impacta el final de la película y si miento, que baje Dios y me lo deja. Roberto Cobo llegó al papel de la Manuela tras un recorrido artístico lleno de contrastes. Luego de un tiempo en España trabajando en cabaret y su regreso a México como bailarín en la Zona Rosa y el Casino Royal de Acapulco, los productores lo seleccionaron para interpretar al personaje. A pesar de los riesgos que implicaba aceptar el papel, Cobo reconoció la oportunidad única que tenía ante sí. Era consciente de que esta actuación podría inmortalizarlo como uno de los personajes más emblemáticos del cine mexicano o representar un golpe irreversible para su carrera. En cuanto a la escena del beso, Cobo y Vega discutieron previamente cómo llevarla a cabo. Según relatos, Roberto, con su característico humor, le comentó a Gonzalo que debían hacerlo bien en la primera toma, ya que no estaba dispuesto a repetirla más de 3 veces, de lo contrario, en tono de broma, le exigiría un departamento. Este comentario, aunque aparentemente ligero, dio pie a rumores y especulaciones, aunque nunca se comprobó nada más allá de una relación profesional entre ambos actores. Mira, vamos a hacerlo bien, una sola vez, porque más de 3 besos me pones apartamento, le dije. Estas anécdotas, junto con el resultado final de la película, contribuyeron a consolidar El lugar sin límites como una obra trascendental del cine mexicano. La entrega de Cobo y Vega, sumada a la dirección de Ripstein, marcó un antes y un después en la representación de personajes complejos y temas controvertidos en el cine nacional. La Manuela fue un personaje que Roberto Cobo abordó con respeto y compromiso.
desde el inicio, dejó claro que no deseaba que el personaje fuera reducido a un estereotipo o un recurso cómico destinado al ridículo. La Manuela no era un simple travesti, sino una figura compleja y profundamente humana que representaba a los artistas y personajes marginados que poblaban los antros y espacios clandestinos de su tiempo. Este personaje se convirtió en un espejo que confrontaba al público con sus prejuicios y contradicciones, exponiendo las hipocresías de una sociedad moralista. Cuando haces las cosas con el corazón, no te importa si te pagan o no. Salió bien la película, tengo grandes recuerdos hermosos de Lugar sin Límites. A través de La Manuela, Cobo no solo ofreció una actuación inolvidable, sino que también contribuyó a dar visibilidad a la comunidad LGBTQ en una época en la que estos temas eran raramente abordados de manera abierta. Su interpretación trascendió el cine, convirtiéndose en un símbolo de las luchas y las historias de un colectivo que muchas veces fue ignorado. Roberto Cobo nació como Eleuterio García Romero el 20 de febrero de 1930 en General Suazua, Nuevo León. Hijo de una pareja de actores itinerantes, su infancia estuvo inmersa en el mundo de las carpas teatrales, espacios que ofrecían espectáculos variados para un público que no podía costear los teatros tradicionales. Figuras como Cantinflas, Tintán y Clavillazo también iniciaron sus carreras en este vibrante pero precario ambiente. Mis abuelos eran de teatro, del teatro principal, aquellas famosas hermanas Moriones. Tras la muerte de su padre, su madre se volvió a casar con Alejandro Cobo, cuyo apellido Roberto adoptó como parte de su nombre artístico. La vida familiar no fue fácil, la familia vivía en condiciones modestas, en un pequeño cuarto donde su madre cocinaba en una estufa de petróleo antes de salir a trabajar en el teatro. A los 12 años, Roberto ingresó a la Compañía de Teatro Infantil de Bellas Artes bajo la tutela de Clementina Otero, marcando el inicio de su camino hacia una carrera que lo inmortalizaría. A lo largo de su infancia y adolescencia, Roberto enfrentó el rechazo de sus compañeros, quienes lo consideraban débil y afeminado, algo que lo marcó profundamente. Sin embargo, encontró refugio en el escenario, donde ganó sus primeros 17 pesos y 50 centavos trabajando en el Tívoli, dinero que entregó a su abuela. Después mi madre quedó viuda muy joven, a los 26 años, con 2 hijos ya. En su vida adulta, Roberto enfrentó innumerables desafíos, incluido el devastador terremoto de 1985, que destruyó su hogar en el edificio Nuevo León. A pesar de las adversidades, logró sobrevivir al derrumbe y fue rescatado de entre los escombros, sumando este episodio a su ya extraordinaria historia de vida. El 2 de agosto de 2002, Roberto Cobo falleció a los 72 años, víctima de un ataque al corazón y un derrame en el esófago. Su legado permanece como uno de los actores más destacados y memorables del cine mexicano, dejando una huella indeleble en la cultura nacional. Y la muerte es el camino de la vida. Y no hay más que una vida. Sin embargo, algunas personas llegaron a especular que el fallecimiento de Roberto Cobo podría haber sido causado por complicaciones relacionadas con el SIDA. Esta versión, que nunca fue confirmada, quedó en el ámbito de los rumores, aunque en su momento alcanzó a difundirse ampliamente. Cumpliendo con su último deseo, las cenizas de Roberto fueron esparcidas en el Océano Pacífico, frente a las costas de Acapulco, un lugar donde brilló en múltiples ocasiones sobre los escenarios y que tuvo un significado especial en su vida. Con amor al prójimo. Amaos los unos a los otros. La historia de Roberto Cobo no solo es la de un actor talentoso, sino también la de un hombre que enfrentó los desafíos de una época marcada por los prejuicios. A través de su arte y sus personajes, dejó una huella imborrable en el cine mexicano y en la memoria de quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo, ya sea personalmente o a través de sus actuaciones. Con esto concluye el recorrido por la vida y legado de Roberto Cobo. Su historia sigue siendo un testimonio de resiliencia, talento y humanidad, y su contribución al cine y la cultura mexicana permanece como un legado invaluable.